Vamos a ver un poquito de álgebra de Boole. El álgebra de Boole se desarrolla para poder dar respuesta a esas dos operaciones básicas que nosotros habíamos definido el otro día y que ya hemos utilizado en el laboratorio, que son la operación I lógico y la operación O lógico. La operación I lógica es la operación AND, que es la que nos dice que una proposición es verdadera solamente si los dos operandos son verdad. Es decir, A por B es igual a 1 solamente si A y B a la vez son iguales a 1, si se cumplen las dos condiciones. Una condición y la otra. La operación del O lógico, que se llama OR en nuestra terminología, sería la operación que hace que la salida sea 1 si cualquiera de los dos operandos es 1 o si los dos a la vez son 1. Es un O lógico que no es una elección entre los dos, que incluye la posibilidad de que sean las dos cosas. Por ejemplo, si decimos, hoy podemos ir al cine o cenar, no son excluyentes, podemos ir al cine y cenar, o podemos ir al cine o podemos cenar. En cualquiera de los casos hemos cubierto nuestro objetivo para la noche, ¿vale? Bien, esas dos operaciones, definidas de esta manera, pueden desarrollar una serie de propiedades que nos van a resultar muy útiles cuando tengamos que simplificar una proposición que sea muy complicada a términos lo más sencillos posibles. Estas serían las propiedades básicas de nuestras dos operaciones. Las dos operaciones, para definirlas, necesitamos definir también la operación de inversión como ayuda a estas dos, pero normalmente hablamos de las propiedades de suma y producto. Fijaros que algunas de ellas nos resultan bastante familiares. En concreto, la propiedad conmutativa es una propiedad bastante evidente de la definición que hemos hecho de las dos operaciones, ¿verdad? En ningún caso hemos dicho que haya ningún sentido de orden entre los operandos. La asociativa también nos resulta bastante natural. Si yo extiendo la operación a 3 operandos en lugar de 2 y teniendo en cuenta que la operación es conmutativa, pues realmente yo puedo desarrollar la propiedad asociativa como una consecuencia natural de la definición de nuestras operaciones. La distributiva del producto respecto de la suma a nosotros nos resulta bastante natural también, ¿verdad? Si nosotros consideramos que podemos escribir una operación como esta, un operando A por un operando que es B más C, nosotros de forma natural tendemos a desarrollarlo por producto de componentes, ¿no? Esto realmente no es tan evidente. Yo cuando veo esa operación a mí me resulta muy natural, pero no es tan evidente porque realmente las operaciones suma y producto que hemos definido aquí no son la suma y el producto que ustedes están habituados a utilizar. Entonces es posible que esta relación no se cumpliera. Entonces vamos a hacer una prueba muy rápida para asegurarnos de que esto es verdad. La prueba más rápida que podemos hacer para hacer cualquier demostración lógica, de proposiciones lógicas, lo más directo es poner los operandos A, B y C, todas sus combinaciones, y comprobar si A por B más C es igual que A por B más A por C. Pues vamos a ello. Vamos a hacer simplemente esta comprobación por curiosidad, porque queremos asegurarnos de que esto es verdad. Pongo aquí todas las combinaciones. Y ahora, A por B por C. Siempre que A sea 0, el resultado va a ser 0. ¿Eso lo tenemos claro? ¿Vale? Pues ponemos
Las 4 primeras van a ser 0. Y ahora, siempre que A valga 1, el resultado va a depender de B más C. ¿Cuánto vale B más C? Porque 1 por cualquier otra cosa, pues basta que esta cualquier otra cosa se haga 1 para que el resultado total sea 1. Entonces, B más C va a valer 0 en la primera posición y va a valer 1 en las otras 3. Ahora vamos a ver esta columna de aquí. A por B más A por C. Con que una de las dos se haga 1 ya es suficiente para que todo el resultado sea 1. ¿Perdón? ¿La última, esta te refieres? Es 1, ¿no? He puesto 1. Bien. Basta con que uno de estos dos sumandos sea 1, A por B o A por C, para que el resultado nos salga 1. Entonces vamos a ir analizando A por B, por ejemplo. A por B, siempre que A vale 0, va a ser 0. Y A por C, siempre que A vale 0, también va a ser 0. Por lo tanto, estas 4 vuelven a ser 0. Ahora, A vale 1. Si B vale 0, A por B vale 0. Y C vale 0, A por C vale 0. Esta sigue siendo 0. A vale 1 y uno de estos dos, B o C, vale 1. Sería la posición número 6 y la posición número 7. Solo una de estas dos variables vale 1. Pero no me importa que una de las dos valga 0. Con que uno de los sumandos valga 1 es suficiente para que el resultado valga 1. Por lo tanto, aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. Y la última, pues todo es 1, el resultado es 1. Como se puede ver, estas dos columnas son exactamente iguales. Y hay un postulado del álgebra de Boole, que es el que más sencillo nos resulta de utilizar, que dice que si dos operaciones lógicas dan exactamente el mismo resultado para las mismas entradas, significa que esas dos operaciones lógicas son equivalentes entre sí y se van a poder relacionar entre sí con propiedades básicas del álgebra de Boole, aunque nosotros no seamos capaces de hacer todo el desarrollo. Entonces, cuando ustedes vean que hay un desarrollo que no pueden hacer y que quieren comparar dos expresiones lógicas y no saben si son iguales entre sí, lo más fácil es que se entretengan en hacer la tabla de verdad y comparen si el resultado es el mismo. Si es el mismo, tiene que ser demostrable que las dos son iguales. Bien, ya sabemos que existe esta propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Y ahora vamos a introducir la primera propiedad que les va a resultar a ustedes un poquito rara. Y es la propiedad distributiva de la suma respecto del producto. En el álgebra de Boole, ambas operaciones, la suma y el producto, tienen una simetría entre ellas en sus propiedades muy superior a la relación que tienen en la aritmética normal. Y cuando yo puedo definir una distributiva del producto respecto de la suma, resulta dentro del álgebra de Boole bastante natural decir, bueno, ¿y la de la suma respecto del producto? Esta es una propiedad que en aritmética normal no se da, pero que en la aritmética del álgebra de Boole podemos demostrar. Aquí podría hacer también otra vez la tabla de verdad, pero para variar un poco vamos a hacer una demostración lógica. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando que ya sabemos que existe la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Es decir, vamos a utilizar la propiedad que acabamos de demostrar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fijaros, si yo quiero llegar de esta expresión a esta, tengo que tener bastante iniciativa para saber qué términos faltan ahí para poder hacer una simplificación. Pero es bastante fácil desarrollar este producto con la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Como ya sabemos que se cumple, voy a decir que este producto es A por A más A
por B más A por C más B por C. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Bien. A por A. ¿Qué tabla de verdad tendrá la operación A por A? Cuando A vale 1, ¿cuánto vale A por A? 1. Y cuando A vale 0, ¿cuánto vale A por A? 0. Por lo tanto, me da igual escribir A por A que escribir simplemente A. ¿Estamos todos de acuerdo? Pues esta es una de las primeras propiedades que podemos demostrar. En la página siguiente vamos a ver las listadas. Esta se llama la propiedad de idempotencia. Bien. Ahora, vamos a ver la propiedad de la absorción. La propiedad de la absorción dice que, la voy a apuntar aquí a la derecha, A más A por B es igual a A. ¿Y eso cómo es? Esta se llama de la absorción. Absorción. ¿Esto cómo puede ser posible? A más A por B, si le estoy sumando algo a A, no me puedo quedar solo con A. Vamos a ver por qué sucede esta propiedad. Imaginaros que A no es A, es A por 1, ¿vale? Yo puedo sustituir A por 1 más A por B. Esto es igual a lo que tengo arriba, ¿verdad? Ahora voy a sacar factor común la A. ¿Eso es verdad? Esto es la aplicación de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. He sacado factor común. ¿Y cuánto vale 1 más B? Vale siempre 1, porque basta que haya uno de los dos sumandos igual a 1 para que eso valga siempre 1. Por lo tanto, aquí tengo A por 1, que es lo mismo que A. Les pongo aquí una expresión que les gusta mucho a los profes de filosofía cuando llegan al resultado. Quod erat demonstrandum. Como queríamos demostrar. Bien, entonces, es verdad que A más A por B es igual a A. Fijémonos en lo que tenemos aquí. Tenemos A más A por B más A por C más B por C. A absorbe a A por B. Y además, A absorbe a A por C por el mismo motivo, ¿no? Por lo tanto, A más B por A más C es como si sacáramos una especie de factor común, la A, más B por C. Quod erat demonstrandum. Bien, pues con esas propiedades básicas nosotros nos vamos a manejar bastante bien para poder deducir cuál es la función lógica más simplificada posible, porque vamos a poder jugar con esas propiedades para deducir cuál es la función lógica más sencilla posible para implementar. A nosotros siempre nos va a interesar implementar la función lógica lo más sencilla posible, porque menos operaciones, menos operandos, menos puertas lógicas, más barato nos va a salir el circuito y más sencillo de implementar. De esas propiedades básicas se deducen todas las demás que teníamos en la siguiente página. Fijaros, aquí tenemos la propiedad de idempotencia, donde la tengo, aquí. A por A es igual a A, y A más A también es igual a A. Fijaros que hay un elemento neutro de la suma, que es el elemento negador, digamos, de la multiplicación, el elemento neutro de la suma. Si yo lo multiplico por cualquier variable, me sale 0. También tenemos un elemento neutro de la multiplicación,
que tiene exactamente el mismo efecto que el elemento neutro de la suma, pero aplicado, en este caso cruzado a la otra operación. Si yo le sumo un 1 a cualquier elemento, me sale 1. Es algo bastante natural que ya hemos utilizado en la expresión anterior. Además, si yo sumo un elemento y su simétrico, el resultado siempre va a salir la unidad, que es el elemento neutro del producto. Y si yo multiplico un elemento y su simétrico, el resultado siempre me va a salir 0, que es el elemento neutro de la suma. ¿Veis? Todas las propiedades son simétricas y están relacionadas entre sí, entre las dos operaciones. La doble negación, evidentemente, es la propia variable. Aquí tenemos la propiedad de absorción, que vamos a utilizar muchísimo. A esta no me acuerdo cómo se llama, pero la podríamos llamar una propiedad de absorción negada. También va a tener mucha utilidad dentro de nuestros desarrollos. Fijaros, tenemos debajo justo la demostración, no hace falta que os la escriba otra vez. A más A negada por B es casi lo mismo que lo que tenemos aquí arriba, pero negando la A que multiplica la B, es igual a A por B. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar la propiedad de la absorción para sustituir la A por A más A por B. Toda esa expresión equivale a A. Y le sumo A negada por B. Si esto lo hago así, yo siempre voy a poder sacar factor común la B de A más A negada. A más A negada siempre es 1. Por lo tanto, me va a quedar A más B por 1, que es lo mismo que A más B. De forma que yo, si tengo A más la misma variable multiplicada por algo, voy a poder aplicar la absorción, y si en cambio tengo la A más esa misma variable negada multiplicada por otra cosa, voy a poder hacer algo parecido a la absorción, solo que me quedo con A más B. Y aquí tenéis la propiedad distributiva de la suma respecto del producto que os acabo de explicar en la página anterior. Aquí aparece como propiedad derivada. En realidad, propiedades derivadas son tanto esta como la distributiva al revés. Ahora veremos los teoremas de De Morgan. Fijaros, vamos a ver un ejemplo de simplificación. Imaginaros que a mí me dan un enunciado. Tened en cuenta siempre que nosotros trabajamos con enunciados escritos en lenguaje natural, es decir, vamos a ver a un cliente, en definitiva, alguien que hace el papel de cliente, que nos dice, quiero que el sistema haga esto. En este caso, que pase tal cosa. En este otro caso, que pase tal otra cosa. Por ejemplo, en la práctica que puse, me parece que es la del año pasado, había un toldo que protegía una terraza y había un propietario del toldo, caprichoso, que quería que siempre que haga sol se eche el toldo, a no ser que haga mucho viento, en cuyo caso el toldo se puede romper, es mejor recogerlo. Que cuando llueva se extienda el toldo para proteger la terraza del agua. El que hace el papel de cliente nos va a dar un enunciado de ese tipo. Va a decir, yo quiero que esto funcione de esta manera. Y nosotros cogemos todo eso que nos está contando nuestro cliente y lo traducimos a una función lógica. Esa función lógica puede ser, pues, arbitrariamente complicada. Y ahora miramos la función lógica y decimos, ¿cómo hago yo para simplificarla? Pues, esta simplificación es el mismo tipo de simplificación que podría, el mismo proceso mental que podría ocurriros cuando queréis simplificar, por ejemplo, un quebrado muy complicado. Depende de la habilidad que tengáis vosotros para simplificarlo, depende de que se os ocurran las ideas para poder simplificarlo. Entonces aquí está más o menos indicado lo que se debería hacer en este caso. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, un
sumando, que tiene las mismas variables b por c, que otro que está al final de la expresión, pero tiene una a y una a negada. Entonces yo puedo extraer factor común b por c de a más a negada, lo cual me elimina la a más la a negada. Aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos buscando parejas que estén igual y que tengan una tercera variable que esté negada y sin negar. Aquí creo que hay una errata en los apuntes, ¿verdad? Esta simplificación violeta no es la que está marcada en esta casilla. Voy a ver cuál es. Aquí hay una errata. Voy a anotarlo aquí para corregirlo. Para subirle los apuntes bien. Aquí lo que tendríamos sería... Ah, ya está. Es este y este. Fijaros que aquí tenemos a por b negada, y tenemos c negada y c. Hubiéramos podido hacer también la otra, pero en este caso, en el texto, se está haciendo esta simplificación. Nos quedaríamos con a por b más c negada, por c negada más c. Esto se nos va porque es un 1. De nuevo, nos encontramos con a por b negada más a negada por b negada por c negada. Si saco factor común la b negada, fijaros que se me queda algo que cumple la propiedad de la absorción, con lo cual me puedo quedar con b negada por a más c negada, que desarrollo, y me quedo con esta expresión que parece que es la expresión mínima para representar esta función tan complicada que nos daban al principio. Fijaros un par de cosas. En primer lugar, yo he llegado a una expresión mínima, pero he parado porque yo lo digo, ¿verdad? Porque yo os he dicho, esta ya es la mínima. Pero ¿cómo podéis vosotros saber que ya es la mínima? Es posible que vosotros podríais tener la duda de que aquí se podría seguir desarrollando algo, ¿no? Y podríamos seguir reduciendo algo. No hay nada, no hay ningún semáforo rojo que nos diga, para ya, que esta es la mínima. Depende de nuestra propia experiencia. Por lo tanto, habría que tomar esa decisión. Y eso es incómodo, porque en una función tan sencilla como esta, yo os puedo decir ya que esta es la mínima. Pero si la función fuera ligeramente más complicada, tendríais un problema para tomar esa decisión. Segundo, fijaros que a mitad de camino, aquí yo os he dicho que hay una errata. Hay una errata porque esta simplificación, la morada, no tengo color morado, pero la simplificación morada, que viene de aquí y de aquí, estaba marcada con este elemento de aquí. Fijaros que yo podría haber hecho igualmente, de esos dos términos que están marcados en morado realmente en la transparencia, yo podría haber hecho otra simplificación distinta de esta. Y eso normalmente a vosotros os crea un problemita. Porque decís, bueno, ¿y si se puede hacer por un camino distinto y me sale una cosa distinta, qué hacemos? Vamos a ver qué saldría por ese camino. Ahí tenemos a más a negada por b por c negada. Por b negada, c negada. Esto se me iría y me quedaría esta expresión de aquí, sería b por c más b negada por c negada, esa es esta, más a negada, b negada, c negada. ¿Y qué puedo hacer ahora?
¿Veis algo que se pueda reducir? ¿El qué? Por lo tanto, esto sería BC más B negada, C negada, que son estos dos términos de aquí. Si hiciéramos las dos tablas de verdad de ambas expresiones, veríamos que por ambos caminos vamos a llegar a la misma función. Es decir, a lo mejor esta función no era la más simplificada posible. A lo mejor si hubiéramos hecho un esfuerzo más, hubiéramos podido simplificar esta un poquito más. Por los dos caminos, en cualquier caso, llegamos a la misma expresión. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema, no dudéis entre, si estáis haciendo pasos que son verdad, no dudéis en hacerlos por un camino o por el otro. Dime. Si tuviésemos en vez de B negada por C negada, B por C todo negado, ¿podríamos simplificar con más BC más B negado? Sí, pero no es lo mismo B negada por C negada que B por C todo negado. Pero si lo tuviésemos entonces se Sí. simplificaría. Y aprovechando esa pregunta, vamos a aclarar una cosa más que suele surgir en las simplificaciones. B negada, C negada no es igual que B por C. Lo comprobamos. B todo negado sería